tiene un arrollamiento, un embobinado de excitación, cuya resistencia generalmente se desprecia. Si le dicen que consideren su resistencia, entonces consideran la resistencia, pero si no les dicen nada, lo desprecian. Un embobinado de n vueltas. Un embobinado de n vueltas. ¿No es cierto? Por acá ingresa la corriente, ¿no? Esta parte móvil está sujeta a un resorte. Está sujeta a un resorte. Y este resorte está adosado a la pared. Este resorte, así decimos, está adosado acá a la pared. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestro sistema llamado relé primitivo contactor. Entonces, básicamente, fíjense, atención, aquí se excita con una corriente I, ¿no es cierto? Una corriente I, y esa corriente I entra por este punto con marca de polaridad positiva en la parte superior del terminal del embobinado y produce un flujo magnético. ¿En qué sentido? En sentido oral, ¿no? Produce un flujo magnético en este sentido, un flujo phi de t. Un flujo, así decimos, phi de t. Phi de t. Un flujo variable en el tiempo. Ese flujo variable en el tiempo pasa por la trayectoria media, que son los puntos medios de ese núcleo principal y esa armadura, y esos imanes se van a atraer, esa armadura se va a pegar hacia el núcleo principal, ¿no es cierto?, ejerciendo una fuerza mecánica. Esa fuerza mecánica, así decimos, esa fuerza mecánica de origen electromagnético, esa fuerza, así decimos, esa fuerza mecánica de origen electromagnético, ¿a qué va a ser igual? Esa fuerza mecánica va a ser igual a menos la derivada parcial de la energía de campo, ¿cierto? Energía de campo, que es función del flujo concatenado, ¿no?, y de la posición X del entrehierro respecto de X. Respecto de X. Cuando, ¿no es cierto?, cuando el flujo concatenado es constante. Es constante. ¿No es cierto? Este es el entrehierro. El entrehierro que forman el núcleo principal y el núcleo móvil, la armadura. Esta distancia. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces la fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser menos la derivada parcial de la energía de campo de lambda, x respecto de x cuando el flujo concatenado es constante. Esa fuerza mecánica de origen electromagnético también se puede calcular en función de la coenergía. ¿Cómo se calcularía en función de la coenergía? Fíjense cómo se calcularía en función de la coenergía. Esta fuerza mecánica, así decimos, esta fuerza mecánica de origen electromagnético, de fuerza electromagnética se puede calcular de esta manera. Como la derivada parcial de la coenergía de campo, la coenergía W' sub F, que es función de la corriente y de la posición respecto de X, en este caso, cuando la corriente es constante. Cuando la corriente es constante. Así.
¿no es cierto? En los sistemas lineales, fíjense, en los sistemas lineales que vamos a analizar nosotros, en la mayoría de los casos, esa energía de campo, el módulo, esa área, esa energía de campo es igual a la coenergía. Para nuestro caso, vamos a tomar casos ideales, casos lineales, para considerar, a menos que le digan lo contrario, que la energía de campo, nosotros la energía de campo en módulo, energía de campo en módulo, es igual a la coenergía. A la coenergía. Ahí está. Eso es lo que siempre van a considerar en un sistema electromecánico estático, como es decir, estático, digo estático para diferenciar de las máquinas rotativas, cuando el movimiento es traslacional. Ya saben que esa armadura o se mueve horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces la fuerza mecánica la calculan por cualquiera de esas dos formas. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema rotativo? ¿Qué pasa cuando tenemos un estator y un rotor? El estator es la parte fija de una máquina rotativa y el rotor, como su mismo nombre lo dice, es la parte móvil, la parte que gira, que rota. Pues en ese caso, fíjense, tienen la siguiente estructura. Tienen aquí el estator. Tenemos acá el estator. Tenemos el estator, fíjense. Ahí tenemos el estator, fíjense, que es la parte fija con su embobinado de excitación. Con su embobinado de excitación, el estator. Ya saben que toda máquina rotativa tiene un estator y un rotor. El estator tiene su propio embobinado. Un embobinado de NS vueltas. Es el estator. Por acá ingresa una corriente estatórica I sub S. ¿No? Este estator tiene su eje magnético. Tiene su eje magnético que lo vamos a dibujar aquí con las líneas punteadas. Fíjense, el eje magnético estatórico. Ahí está el eje magnético estatórico. Está el eje magnético estatórico. Y el rotor va a estar aquí. Fíjense, el eje magnético del rotor va a estar distribuido de esta manera. Y aquí tenemos el eje rotórico con el subíndice R. Y este es el eje estatórico con el subíndice S. 1 a la S, 1 a la R. Y aquí tenemos el rotor. Aquí tenemos el rotor. Tenemos el rotor, ¿no es cierto? Con su propio embobinado. El ángulo inicial entre los ejes estatórico y rotórico es θ, este eje. Fíjense, este ángulo es θ. ¿No es cierto? Y la velocidad angular con que rota este rotor es una velocidad angular W sub m. W sub m. Y aquí tenemos el rotor con su embobinado.
Hay rotores que no tienen arrollamiento, pero en este caso este rotor sí va a tener su arrollamiento. Por acá ingresa una corriente rotor. Entonces, fíjense, cuando tenemos dos embobinados y tenemos un estator que es la parte fija y un rotor que es la parte móvil, ¿cómo es la expresión de la energía magnética almacenada entre un dispositivo que tiene un núcleo estatórico y un núcleo rotórico con su propio embobinado cada uno de ellos? ¿Cómo es la expresión de la energía magnética almacenada? La expresión de la energía magnética almacenada, fíjense, la expresión de la energía magnética almacenada va a ser igual a la expresión de la coenergía magnética almacenada, ¿no es cierto? Va a ser igual a la expresión de la coenergía magnética almacenada, y esto va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual a un medio, la inductancia propia del devanado estatórico, L sub SS, esta es la inductancia propia del devanado estatórico por la corriente estatórica al cuadrado más un medio de la inductancia propia del devanado rotórico por la corriente rotórica al cuadrado más la inductancia mutua entre estator y rotor, LSR, ¿no es cierto?, por la corriente estatórica, por la corriente rotórica. Esa es la expresión de la energía de campo. Repito, un medio, la inductancia propia del estator, por la corriente estatórica al cuadrado, más un medio, la inductancia propia del rotor, por la corriente rotórica al cuadrado, más la inductancia mutua, LSR o LRS, ¿no es cierto?, por la corriente del estator y por la corriente del rotor, ¿no es cierto? Esa es la expresión de la energía magnética almacenada. En el caso que tengamos dos núcleos magnéticos con sus propios arrollamientos. De esa manera se calcula la energía magnética almacenada, que va a ser igual a la coenergía. Como son sistemas lineales, la energía magnética almacenada va a ser igual a la coenergía. Entonces, ¿cómo hallamos el torque electromagnético? ¿Cómo se llama? Estamos viendo acá que estos dos núcleos tienen su propio eje magnético formado un ángulo teta. Este teta es el ángulo formado entre el eje estatórico y el eje rotórico, ¿no es cierto? Entonces, tau sue va a ser el torque electromagnético. ¿Qué expresión va a tener este torque electromagnético? ¿Qué expresión matemática va a tener así decimos, este torque electromagnético? Torque electromagnético. Torque electromagnético. Torque electromagnético.
Torque electromagnético. Ese torque electromagnético, fíjense, puede calcularse de dos maneras. Ese torque electromagnético puede calcularse como la derivada parcial de menos la derivada parcial, ¿no? Menos la derivada parcial de la energía de campo, que es una función de teta y de lambda y teta respecto de teta, cuando el flujo concatenado es constante, o puede calcularse como la derivada parcial de la coenergía, que es función de la corriente y de teta respecto de teta. Entonces, repito, ese torque electromagnético, ¿cómo puede calcularse? Este torque electromagnético puede calcularse de esta manera. Este torque electromagnético tau sub E puede calcularse como, siguiendo un procedimiento análogo para la demostración, ¿no? Menos la derivada parcial de la energía de campo, ¿no es cierto? De W sub F, que ahora va a ser función de ¿quién? Va a ser función de lambda del flujo concatenado respecto de la posición teta, ¿no es cierto? Respecto de la posición teta, ¿no? Respecto de teta, así, respecto de teta, cuando el flujo concatenado permanece constante. Cuando este flujo concatenado, así decimos, permanece constante. Se demuestra, ¿no? Siguiendo los mismos pasos que hicimos para el núcleo lineal. En función de la coenergía, ¿cómo sería este torque electromagnético? Este torque electromagnético, en función de la derivada parcial de la coenergía, ese torque electromagnético sería igual a la derivada parcial de la coenergía de W' sub F, que va a ser función de la corriente y de teta, ¿no es cierto? Respecto de teta, cuando la corriente permanece constante. Cuando la corriente y permanece constante. Estas son las 4 fórmulas o 5 fórmulas que ustedes deben de recordar. En este caso, cuando tienen un solo embobinado, como en este caso estático, la energía de campo, así decimos, la energía de campo, ¿no es cierto?, va a ser igual en módulo a la coenergía, va a ser igual en módulo a la coenergía de W' sub F, y eso va a ser igual a un medio, ¿no es cierto?, un medio de ¿quién? De la inductancia por la corriente al cuadrado. Inductancia por la corriente al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la fuerza mecánica va a ser la menos la derivada parcial de la energía de campo, que es función de lambda, x respecto de x cuando lambda es constante. O en función de la coenergía, que es la derivada parcial de la coenergía de campo de y, x respecto de x cuando la corriente es constante. En el caso que tengamos dos embobinados, como en este caso, un embobinado estatórico y un embobinado rotórico, y los ejes magnéticos, el eje magnético del estator es este eje vertical, y el eje magnético rotórico es este eje que está pasando por acá, ¿no es cierto? Teta es el ángulo entre los dos ejes, entonces el torque electromagnético va a ser menos la derivada parcial de la energía de campo respecto de teta, que es una función de lambda, teta cuando lambda es constante, o la derivada parcial de la coenergía respecto de teta, que es una función de i, teta cuando la corriente es constante. Entonces, esas son las fórmulas que tienen que recordar. No se olvide la energía almacenada, la energía de campo,
va a ser igual a la coenergía. Y eso es igual a 1/2 de la inductancia propia del estator LSS por la corriente al cuadrado estatórica, más 1/2 L sub RR, que es la inductancia propia del rotor, por la corriente al cuadrado del rotor, más la inductancia mutua LSR por la corriente estatórica y por la corriente rotor. En los sistemas lineales que vamos a analizar, esa inductancia mutua, que decimos esa inductancia S, esa inductancia SR, esa inductancia SR es igual, esa inductancia mutua LSR es igual a la inductancia RS. En los sistemas lineales. Estamos analizando sistemas lineales. No consideremos, hay que considerar la linealidad siempre. No estamos estudiando casos reales, sino casos ideales. A menos que le digan lo contrario. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a estas fórmulas? Ingeniero. Sí. Ingeniero, buenos días. ¿En los problemas va a venir así este mismo modelo o en el rotor también no va a venir con el embobinado? Claro, les pueden decir que el rotor no tiene embobinado. ¿Y cambiaría en la fórmula de hallar la energía y la coenergía? ¿Se le omitiría el término medio? No cambia. Vamos a resolver un problema justamente cuando no tiene arrollamiento en el devanado rotórico, más adelantito. ¿Ya? Gracias. Ok. Pero este es el caso general cuando tenemos dos núcleos, un núcleo estatórico, un núcleo rotórico, cada uno con su propio embobinado. Bien, entonces vamos a resolver ¿qué cosa? Un ejercicio tipo práctica. Tipo práctica con un sistema con dos embobinados. Vamos a resolver un problema, un sistema con dos embobinados. Hay una pregunta en el chat. Ya. Lineal. Un motor lineal ideal. El movimiento no va a ser rotatorio, sino a lo largo del eje X. Entonces, ¿qué dice? Fíjense este problema de conversión de energía. Problema 1 dice, se tiene dos bobinas mutuamente acopladas. Cuyas inductancias son, fíjense lo que dice, inductancia L11 igual a L22, inductancia propia de la bobina 1 igual a la inductancia propia de la bobina 2, igual a eso a 3 más 2 sobre 3x. Ojo que x está en el denominador. Por 10 a la menos 3, ¿no? 3 más 2 sobre 3x por 10 a la menos 3 henrios y x diferente de 0. Fíjense lo que dice. L sub 1, 1 igual a L sub 2, 2 igual a 3 más 2 sobre 3x por 10 a la menos 3 henrios, x diferente de 0. Aparte que dice L12 igual a L21, 1 sobre 3x por 10 a la menos 3 henrios, x diferente de 0. Entonces nos están dando las inductancias mutuas de cada embobinado y las inductancias propias, ¿no? La bobina 1 es una bobina fija. Están viendo que en el caso de la bobina 1 está adosada aquí. Esta bobina está fija, está adosada a la pared. Acá está ajustada a la pared. ¿No es cierto? Es una bobina fija que se alimenta con una batería. Tiene una resistencia, y lo cierto es que el cociente de este voltaje entre esta resistencia da la corriente I1. I1 va a ser la corriente en la bobina 1. I1 es la corriente en la bobina 1. I2, perdón, L2, es la instancia propia de la bobina 2. La bobina 2 es una bobina móvil. La bobina 2 es una bobina móvil que se mueve hacia la derecha, en línea recta hacia la derecha, ¿no es cierto? Y L12 es la instancia mutua entre ambas bobinas. L12 es la instancia mutua entre ambas
bobinas, ¿no? Entonces, repito, se tiene dos bobinas mutuamente acopladas cuyas inductancias son inductancia propia de la bobina 1 igual a inductancia propia de la bobina 2, 3 más 2 sobre 3x por 10 a la menos 3 henrios, x diferente de 0, inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2, 1 sobre 3x por 10 a la menos 3 henrios, x diferente de 0. ¿Qué cosas preguntan? ¿Qué cosas preguntan? Fíjense. Dice A. Si la corriente I1 es 5 amperios, fíjense lo que pregunta. Si la corriente I1 es 5 amperios DC, 5 amperios de corriente continua, y la corriente I2 es igual a 0, calcular la fuerza eléctrica mutua entre las bobinas a una distancia X de 0.01 metros. Esa es la primera pregunta que hace, ¿no? Si la corriente I1 es 5 amperios, la corriente I2 en la bobina móvil es 0, está el circuito abierto, es 0. Calcular la fuerza eléctrica, se está preguntando la fuerza mecánica de origen electromagnético, es la fuerza eléctrica mutua entre las bobinas a una distancia X de 0.01 metros. La pregunta B, ¿qué dice la pregunta B? Si la corriente I1, fíjense lo que dice la pregunta B, si la corriente I1 es 5 amperios DC y la segunda bobina está en circuito abierto y se mueve en la dirección positiva de X a una velocidad constante de 20 metros por segundo, determinar la tensión en la segunda bobina cuando X es igual a 0.01 metro, ¿no? Nos preguntan cuándo la corriente I1 en la bobina 1 es 5 amperios y en la segunda bobina se mueve en línea recta a velocidad constante de 20 metros por segundo. Esa es la pregunta, ¿no es cierto?, en la parte B. ¿Qué dice la parte C? ¿Qué dice la parte C? Dice, hacia ahora se tiene una corriente alterna, fíjense lo que dice, si ahora se tiene una corriente alterna, ¿no es cierto?, de I1 igual a 7.07, seno de 377T, ¿no es cierto?, una corriente alterna de la corriente I1 es 7.07 seno de 377, y la corriente I2 es igual a 0, y la corriente I2 es igual a 0, a una distancia de 0.0 determine la fuerza eléctrica instantánea y la fuerza eléctrica promedio, ¿no? Tiene lo que determina la fuerza eléctrica instantánea y la fuerza eléctrica promedio. Entonces vamos a resolver este ejercicio, jóvenes. Vamos a resolver este ejercicio. Repito, esta es la disposición entre las bobinas, ¿no es cierto? Y vamos a resolver la pregunta. Si la corriente I1 es 5 amperios, la corriente I2 es igual a 0, calcular la fuerza eléctrica mutua entre las bobinas a una distancia de 0.01 metro.